Interesante. ¿De cuántas formas podría haber seguido errando ese penal? ¿De cuántas formas se podrían haber pateado esos penales? ¿Cuántas finales distintas podríamos haber jugado? Humano, ponlo en un video. Michi, ¿escuchas mis pensamientos? Ponlo en un video y hazme una hamburguesa. Sí, la Michi tiene toda la razón. Voy a editar los videos que grabé de las clases y voy a subirlos al canal. ¡Ja! ¡Ey! ¡Mi hamburguesa! Estas interrogantes que nos dispara el fútbol son problemas de conteo, situaciones donde podremos comprobar el poder de los métodos de análisis y de cálculo de la combinatoria. Soy Ezequiel y en los próximos episodios daremos respuesta a muchas de las grandes preguntas de este apasionante deporte, desde el aula con nuestro buen amigo, el Pipa, para hacer más llevadera esta cuarentena. Ahora lo va a recordar. En fin, primer problema. Final de la Copa América. La Copa América, otra vez. Acá donde Pipo le hizo la nueva luna punto, ¿no? Ahora vas a ver, sí. Bueno, el problema tiene que ver con la definición de penales. El técnico que era... Oh, nadie se acuerda. Ya lo olvidaron. ¿Quién era el técnico? ¿Era Sabela? ¡No! ¡Martino! De los 11 jugadores que tenía en la cancha, tiene que elegir 5 para que pateen los penales. Entonces la cuestión es, en su infinita sabiduría, que ahora vamos a ver que no es infinita sino muy amplia, tiene que saber elegir cuáles serían los 5 responsables de patear los penales. Y para que recuerden un poco, esta era la formación de ese día. Entonces de estos 11 jugadores, con el número que tenían en la camiseta, tiene que elegir 5 para patear los penales. ¿A quién elegimos? Todos menos Higuaín. ¿Quién patea primero? Messi, la 10, ¿no? Sí, listo. Entonces teníamos para elegir 11 jugadores, ya está, Messi no lo puedo elegir. ¿Después quién elijo? Mascherano, listo. Tenía para elegir 14. Otro. Vanega, Bojo. Vanega, ¿cuánto es Vanega? El 19. Vanega y después Bojo. 16. Rojo. En fin, cada vez que elijo un jugador me va quedando uno menos por elegir. Una vez que elegí estos 4, ¿cuándo me quedan disponibles? ¿Cuántas opciones tengo para poner acá? Todo menos el Pipa. Bueno, podría poner el Pipa. Vamos a poner al Pipa. ¿Pero cuántos me quedan para elegir? Quedan 7, claro. ¿Cómo me ponen al Pipa? Esa es una posible forma de realizar la selección. ¿Qué hubiera pasado si ustedes en vez de elegir primero a Messi, elijan primero al Pipa y lo dejan a Messi para el final? No sé, eligen otra estrategia. Después todo lo demás igual. Sí, terminamos perdiendo igual. Pero a la hora del técnico elegir los jugadores, ir con la listita y dársela al árbitro, porque tiene que hacer eso, armar la lista, dársela al árbitro, porque el árbitro es el que después lo va llamando. ¿Esta lista es la misma que esta lista? No, justamente eso es una de las cosas que tenemos que considerar, analizar y determinar si va o no. Si teniendo los mismos elementos en distinto orden, generan listas o selecciones distintas. En este caso, esta lista y esta lista son distintas, y en esa circunstancia decimos que importa el orden. Porque si los elijo en un orden distinto, los voy a considerar como otra forma distinta de elegirlo. Está bien, son 2 formas distintas, pero hay demasiadas, hay muchas formas más. Podríamos disponer de mucho rato y hacer todas las formas distintas de elegirlos. De esos 11 elegir 5, o tratar de ser un poco más astutos y darnos cuenta de cuál es el cálculo involucrado. Y darnos cuenta de cuántas formas distintas había para elegirlo. Entonces, cuando ustedes eligen el primer jugador, ¿cuántas opciones distintas tenían para el primer jugador que patea? Claro, tenían todo disponibles, tenían 11 opciones distintas para elegir. Eligieron a Messi, listo, ya a Messi no lo puedo volver a elegir.
me quedan 10. Entonces cuando elijo el segundo jugador, me quedan 10 opciones disponibles. O sea, por cada jugador elegido para patear el primer penal, ¿ven? Por cada jugador, me quedan 10 distintos para elegir en el segundo puesto. Y por cada par de jugadores elegidos, me quedan ¿cuántos acá? 9 distintos. Y por cada terna elegida, esto es un por, me quedan 8 para el otro. Y finalmente 7 para el último, para elegir el último jugador. Y esa cuenta que queda ahí se llama variación simple de 11 elementos tomados de a 5. ¿Y cuánto dio esto? ¿55 cuánto? ¿55? ¿55.440? No, 440 sí. Obvio, ahí está, pavada. O sea, el técnico tiene que elegir una lista de entre 55.440 posibles. Sigue el problema. No, en realidad sigue no. Sigue la clase, el problema es nuevo. En realidad bastante parecido al anterior. Una situación similar, solo que acá no estamos en medio de un partido de fútbol, estamos a punto de premiar al Balón de Oro. Entonces tienen internados a 5 jugadores y para que todos se lleven algo, van a entregar el Balón de Oro, el de plata, el de bronce, un diploma y un chupetín. Todos van a ganar algo. 5 candidatos, 5 premios, todos se llevan algo. Los candidatos, hay un poco de justicia acá. Está nuestro buen amigo el Pipa, este otro que se cae siempre, este que tiene el recuerdo, y Román, porque tiene que estar Román, es un acto de justicia, por supuesto. Incluso retirado sigue siendo mejor que todo ello, así que el Balón de Oro para Román, porque sí. Listo, segundo puesto, Balón de Plata, bueno, pobre Messi ahí. Siempre segundo Messi. Lo ponemos Ronaldo acá. ¿Quién nos falta? Neymar y Cristiano, qué sé yo. Ah, no, este es otro. ¿Quién me faltó? Higuaín, el Pipa, claro. Bueno, listo, zafó del chupetín el Pipa. Esa es una forma de entregar los premios. Obviamente todos llevan un premio. De vuelta el mismo análisis que antes. ¿Qué pasa si los pongo en otro orden? Si le doy el de oro a Messi, a Román le doy el de plata y después a todo lo demás le doy los mismos premios que antes. Cambié de lugar solo 2. ¿Es lo mismo esa forma de entregar? No, claro. Más allá de que todos reciben premio, acá este gana el primer premio, acá este gana el primer premio. Todavía queda más claro que el orden en que los elijamos nos genera distintas formas de entregar los premios. Nuevamente importa el orden acá. Sí. ¿Combinaciones o permutaciones? Ahí estamos llegando, pero ni siquiera hicimos el cálculo. ¿Qué cuenta te va a quedar acá? 5 por 4 por 3 por 2. Exactamente. Acá había 5 para elegir, acá quedaban 4, acá quedaban 3, acá quedaban 2, acá quedaba 1. El resultado de esto es 120. Sí. Esto es también una variación simple. Nada más que tenemos 5 elementos, a ver si puedo... Acá está, más o menos anda el puntero. Tenemos 5 elementos en vez de 11 y al igual que el caso anterior también elegimos 5. O sea, hay 5 disponibles, tomamos 5. Cuando cuando el total de elementos y el total tomado coinciden, directamente ese cálculo se llama permutación simple. Y la cuenta es parecida, se va decrementando la multiplicación y alguien dijo algo de un factorial, una cosa así. ¿Cómo se escribe eso? Sí, para los que no lo conocen, esa operación, agarrar un número y multiplicarlo por todos los números que lo preceden hasta el 1, porque si después ponen el que le precede al 1 es el 0, y cuando multiplican por 0, da todo 0, así que el 0 no lo vamos a poner. Pero el producto de un número por todos sus predecesores es lo que se conoce como factorial de un número. Uno puede definir el factorial de un número n cualquiera como el producto entre n por el que está antes. ¿Quién está antes de n? n-1, claro. Por el que está antes de n. De n-1, ¿quién está antes de n-1? n-2, por el que está antes, por el que está antes, por el que está antes. ¿Hasta qué número? No, hasta el 1. Sí, bueno, sí, n-n da 0. Hasta el 1. Fíjense esto. Bien la multiplicación que tienen acá. Si ustedes solo se concentran en el 4 y no tienen ganas de escribir 4 por 3 por 2 por 1, ¿no pueden escribir directamente 4 factorial? O sea, 5 factorial no es lo mismo que decir 5 por factorial de 4. Factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1. Entonces,
justamente a eso viene esta definición, que se suele llamar en forma recursiva. N factorial va a ser ese número n, en este caso 5, multiplicado por el factorial del anterior, n menos 1. N menos 1, 5 menos 1, 4. Porque yo digo, bueno, 5 factorial, ¿qué es? Y es 5 por el factorial de 4. ¿Y el factorial de 4 qué es? Y es 4 por el factorial de 3. ¿Y el factorial de 3? Y es 3 por el factorial de 2. Pero ahí no tiene tope en esa definición. No tiene esa definición. Exacto. A eso quiero llegar. Cuando llegas acá a factorial de 2, ¿qué es el factorial de 2? 2 por el factorial de 1. ¿Y qué es el factorial de 1? 1 por el factorial de 0. Podríamos ponerlo, pero en realidad no. Lo que bien dice la compañera es que si uno empieza a hacer esto, utilizando únicamente esa regla, entra en un escalón infinito, en una escalera infinita que no termina nunca, no tiene tope. Y eso es justamente lo que requiere tener una condición de corte o de cierre. El factorial de n me va a dar 1 en ciertas circunstancias. Me da 1 si n es igual a 1 o si n es igual a 0. Este de n igual a 0 es tema de discusión, pero es algo necesario. Si n es mayor que 1, voy a tener que usar esta fórmula. Y ahora sí. Entonces, si sigo con este círculo vicioso, llego a este punto en donde 1 factorial es 1. No dé más vueltas. Entonces se resuelve esto. Y acá me queda la cuenta por hacer, 2 por 1. ¿Cuánto es 2 por 1? 2, claro. Entonces el factorial de 2 es 2. Listo. Si esto es 2, 3 por 2, 6. Entonces acá vuelco un 6. El factorial de 3 es 6. 4 por 6, 24. ¿Ven? Voy devolviendo el resultado. 24. 5 por 24, 120. O sea, obviamente es mucho más incómodo esto, aunque es mucho más fácil de definir. Porque de hecho lo definí en 2 líneas sin tener que utilizar el punto suspensivo. Si n es 0, el resultado también es 1. Cosa extraña. Es algo necesario que sea así. Discutible. Pero es necesario que sea así. Ahora que disponemos de la función factorial, vamos a aplicarla en la variación simple. Para eso vamos nuevamente al primer problema, el de la Copa América, donde teníamos una variación simple compuesta de un cálculo con 5 factores, que van en sentido decreciente. Si nosotros nos imaginásemos que esos factores continúan, obtendríamos todos los números que van del 6 hasta el 1. Obviamente estamos modificando el resultado si hacemos eso. Para mantener el mismo resultado, deberíamos buscar la manera de cancelar esos factores. Y la forma de cancelar es agregar en el denominador justamente los mismos factores que estamos agregando. De esa manera el resultado no se modifica, lo que estamos haciendo es generar una fracción equivalente. Y estas fracciones tienen la ventaja que se pueden representar sencillamente con 2 números factoriales. En el numerador 11 factorial, son el producto de todos los números que van del 11 hasta el 1, y lo mismo para el denominador que es el 6. Entonces queda una expresión mucho más simple donde vemos que el numerador 11 es ni más ni menos que la cantidad total de elementos disponibles, mientras que el denominador acá es 6, es ni más ni menos que la diferencia entre el total de elementos y los elementos que estamos tomando. 11 menos 5. Y de esa forma podemos generalizar y plantear que una variación simple es siempre la razón entre el factorial del total de elementos dividido la diferencia entre el total y la cantidad de elementos tomados. N menos K factorial. Voy a ir armando una pequeña tabla ubicando los resultados y las fórmulas. Tenemos la variación simple y la permutación simple. La diferencia entre ambas es que acá utilizamos todos los elementos en la permutación y en la variación hay elementos que quedan afuera. Si uso todos los elementos es permutación. Si no los uso a todos es una variación simple. Ahí está, la primera diferencia entre ambas. ¿Está bien? La tabla la voy a seguir poniendo y la voy a ir completando, así que avanzo. ¿También existen casos donde no importa el orden? No te lo pierdas en el próximo episodio de Matemática para Millones. Y no te olvides de darle me gusta a este video
Comentanos qué tema querés que tratemos y respondamos en próximos episodios. Y también buscanos en Facebook, que allí estamos. Gracias, vuelva pronto.